Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 16 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, uno de los temas más destacados y comentados en redes sociales de nuestro país ayer, finalizando la jornada, tiene que ver con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar una mesa directiva ad hoc para utilizar la tarjeta del partido Acción Democrática. El Tribunal Supremo, que controla el oficialismo, esto lo decimos nosotros, suspendió este lunes a la directiva de la Tolda Blanca. El rechazo, dice el Nacional en versión electrónica, de los líderes de la oposición ha sido unánime. Y esto, sin duda alguna, se parece mucho a la denominada Operación Alacrán, de la cual empezamos a conocer a principios de este año, que consistía en el soborno o compra de diputados para que el oficialismo tuviera el control de la Asamblea Nacional. Ayer, cuando leíamos la decisión y las reacciones de todo tipo, recordábamos la grabación que hizo el diputado Alfonso Marquina en conversación, en teoría, con el diputado José Gregorio Noriega, o José Gregorio Goyo Noriega, quien era dirigente de Voluntad Popular, donde claramente se escuchaba, el ofrecimiento de miles de dólares, justamente para asumir las posiciones del oficialismo, y entre otras cosas, él hablaba sobre lo que iba a ocurrir justamente con los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Justicia. El control se lo darían justamente a aquellos dirigentes que aceptaran el soborno, palabras más, palabras menos. Estoy resumiendo la conversación que fue ampliamente difundida en su momento, ustedes lo recordarán en redes sociales, también en YouTube. Bueno, este es un nuevo capítulo que nos aleja evidentemente de una transición democrática en nuestro país. De hecho, ayer la comunidad internacional asumía posición sobre lo que ha ocurrido con el máximo ente comicial. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Estados Unidos condenó la ilegal designación del CNE anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. En un comunicado, el Departamento de Estado recordó que la Constitución en Venezuela le da a la democráticamente electa Asamblea Nacional la responsabilidad de nombrar a los miembros del máximo ente comicial en nuestro país. Ayer, los rectores designados, por cierto, al margen de la Constitución, ellos acudieron a la sede del CNE para asumir sus cargos, encabezados por la magistrada Indira Alfonso, la misma que anuló la elección de diputados de Amazonas en 2016 hasta la fecha. Es decir, que negó abiertamente la voluntad popular. Es ella la elegida para dirigir este máximo ente comicial designado al margen de nuestra Carta Magna una vez más. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com para tratar de unir las piezas de este rompecabezas, saber qué nos depara el corto, el mediano plazo. Embajador, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, este esquema que ha montado el equipo que acompaña a Nicolás Maduro para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, y sobre todo la reacción internacional ante todas estas maniobras. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, esto no es nada nuevo. Esto es simplemente un régimen que viene hace años
gobernando al margen de las leyes y la Constitución. Esto de ignorar la Constitución es ya un hábito. Recuérdate que eso empezó con la alcaldía metropolitana y la creación de, gobiernos paralelos. Y después, bueno, fueron una cantidad de pasos que han venido, que por cierto lo sacaremos en un editorial, en el que paso a paso, como rebanando el elefante, dicen, por rodajas, han ido suprimiendo todo aquello que les resulte incómodo cuando ellos no obtienen, por los mecanismos que ellos suelen utilizar, un triunfo electoral. Así fue con los diputados de Amazonas, después fue con la declaración de desacato de la Asamblea Nacional, después fue la inhabilitación de los partidos, después y fueron paso por paso, que han llegado hasta llegar al nivel de la máxima ignominia, que fue la designación de una Asamblea Nacional paralela, dirigida por Parra, sabiendo perfectamente que este no había tenido el quórum suficiente y necesario para que existiera. Pero eso le pareció insuficiente y entonces empezaron con esta maniobra a través de los miembros, de la acción de uno de los miembros de la llamada mesita, de interponer un recurso de amparo ante el TCJ que permitiera eludir el mecanismo constitucional que estaba utilizando la Asamblea Nacional para designar a los miembros del CNE e incluso, para llegar más lejos, la posibilidad de buscar un mecanismo de acuerdo político con el régimen, más o menos en el espíritu de la propuesta adis futura del Consejo de Estado, de elegir un CNE en el cual 2 miembros serían de la oposición legítima, 2 del régimen, y el quinto presidente pudiera ser de común acuerdo. Nada de eso fue suficiente, porque siempre han querido el Ejecutivo y su cabeza tener un control absoluto sobre la situación hasta llegar a este esperpento, porque no hay jurídico, porque no tiene ni asidero ni base de ningún tipo, para elegir un consejo en el cual supuestamente estaría integrado por 3 miembros oficiales del régimen y 2 que son semioficiales, porque evidentemente son parte de un acomodo con una especie de constitución al estilo de la que crearon en Nicaragua. Entonces yo creo, pero como eso no es suficiente y viendo que tenían que tener todavía más cerrado el juego, entonces procedieron al nuevo ejercicio de ilegitimidad y de legalidad, que es designar a través de siempre el sempiterno, obsecuente instrumento jurídico del Ejecutivo, a nombrar directivas de los partidos políticos con aquellos que les son afectos y que les son convenientes. En consecuencia, por ejemplo, ya lo empezaron con Acción Democrática y así van a hacer con todos los partidos. Entonces, ¿qué están haciendo? Creando una inmensa farsa, un inmenso carrusel de ilegitimidades, pero ¿con qué resultado, María Alejandra? Porque la comunidad internacional democrática no lo va a aceptar y en consecuente los recursos que se necesitan, ya sean por renegociación de deuda, de nuevas inversiones, no van a venir y esto se va a seguir hundiendo y las sanciones van a ir creciendo. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica y tampoco la de los tránsfugas, porque piensan que van a poder seguir medrando del Estado con una posición en una supuesta nueva Asamblea Nacional a ser electa ilegítimamente a finales de este año, y entonces así asegurar que el régimen perdure en el poder hasta el fin de su lapso
de unas elecciones que también en sí mismos fueron absolutamente ilegítimas e inconstitucionales. Ahora, tengo que preguntarle, a la luz de todos estos hechos, embajador, ¿cuál cree usted que va a ser la posición que asuma la comunidad internacional en el corto y en el mediano plazo? Ya compartíamos reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, y ellos rechazaban, el gobierno norteamericano rechazaba la designación ilegal de este Consejo Nacional Electoral. Otra vez recordaba el marco de la transición que ellos han presentado, que apoyan varios países democráticos en el mundo. La canciller de España hacía un llamado al régimen a que reconsiderara su decisión, pero ¿cuál cree usted que va a ser la posición en el corto y mediano plazo? Porque en el caso de la Asamblea, ya varios dirigentes políticos han dicho que van seguramente a invocar aquello de la continuidad administrativa frente a la imposibilidad de celebrar elecciones en nuestro país, lo cual, bueno, nos va a colocar en una situación francamente delicada desde el punto de vista institucional. Lo escuchamos. Bueno, vamos a ver qué sucede en estos días, en estos próximos días. Un caso importante que puede, digamos, fragmentar o derrumbar el muro que nos tienen impuesto acá este régimen hace 20 años, es lo que pueda suceder en Cabo Verde, ¿no? Por eso es que están haciendo toda clase de maniobras, utilizaciones, toda clase de recursos con sus aliados para tratar de impedir que se entregue a Estados Unidos al señor Saab, porque mucho debe saber y mucho tienen que temer, no solamente la alta cúpula del régimen, sino también estos presuntos opositores que decidieron colaborar con el régimen, como el régimen de Pétain en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el nivel de la ignominia que estamos viendo es absolutamente repulsivo, o sea, simplemente da náusea ver la forma como sin ninguna moral política, ni pública, ni moral de ningún tipo, estos están haciendo toda clase de desaguisado para mantenerse en el poder. La reacción, ¿cuál va a ser? Bueno, muy lógico, las sanciones van a incrementarse. Desgraciadamente eso nos afecta a todos, pero estos no están dispuestos a ceder un ápice, y como lo dijo una vez el propio Maduro, ellos no aceptarán ser vencidos por ninguna elección. Ellos siempre quieren algo que mantengan lo que ellos llaman una revolución, pero lo que es en realidad es lo que dijo en 1956 el antiguo miembro del Partido Comunista Yugoslavo, Gilas, que es la creación de la nueva clase que se posesiona de un país. Bueno, no muy lejos fue lo mismo que pasó en Rusia con los oligarcas, ¿no? Entonces lo que están creando es una realidad de facto, al margen completamente de la legalidad formal, y creando simplemente una situación que conviene con todos los mecanismos ilegales que hacen uso a diario. Yo creo que simplemente este sainete y esta farsa tiene que ser rechazada, como lo han hecho la directiva de todos los partidos políticos de oposición, que desconocen completamente estas acciones de personas que, bueno, que allá ellos carguen con el peso de su conciencia de su propia ignominia. Ahora, embajador, varias cosas menciona usted. El caso del empresario colombiano Al Saab, que nos enteramos tiene cédula de identidad venezolana, además de pasaporte diplomático, es agente del equipo de Nicolás Maduro. Se trata de un ciudadano que participó en un esquema, una operación de lavado de dinero en Ecuador, así lo determinó la Fiscalía. Esto lo acusaron, o digamos ese negocio en el que él representaba a Colombia para supuestamente traer casas a Venezuela. Allí hubo exportaciones ficticias, importación ficticia, según las autoridades ecuatorianas. Es investigado en Colombia, también en los Estados Unidos, que lo piden extradición, y bajo ese estado de cosas se nos informa que ha sido designado agente de la República de Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este tema, más allá de la información que seguramente conoce y maneja sobre el entramado
para el manejo de los recursos del Estado que ha establecido la actual administración. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, a mi juicio, ese es un grave error que hizo el régimen, producto del miedo, del pánico que les causó que este personaje fuera detenido por una alerta roja de Interpol en la isla de Cabo Verde. Yo creo que reconocieron ahí que efectivamente es parte de un entramado, y al ponerle el estatus diplomático ignoran un hecho, que eso no sirve absolutamente para nada, salvo que en el país que estés acreditado. O sea que ese tipo de personaje no goza de inmunidad cuando no está en un sitio en que un Estado reconoce que el carácter, digamos, diplomático tiene ciertos atributos de tipo que lo hacen inmune. Como sucede con régimen interno, con los parlamentarios, en fin, que todo tiene que tener un procedimiento particular. Yo creo que han actuado cometiendo errores, inclusive es significativo que pensaba ir, imagínate tú, para un ciudadano particular, el supuesto canciller del régimen, ir hasta la isla, y le negaron la autorización a aterrizar. Yo creo que esto ya ha tomado unos ribetes tan lamentablemente tragicómicos, que van a tener un desenlace no necesariamente el que ellos quisieran que fuera. Sobre la posibilidad de su extradición a los Estados Unidos, hablamos del empresario colombiano Alex Saab. Decía el procurador de Cabo Verde que ciertamente no tienen un acuerdo bilateral de extradición con el gobierno norteamericano, pero están vinculados a la Convención de Naciones Unidas, que les obliga a cumplir con la solicitud si se hace. Quisiera su opinión y su comentario acerca de este tema que apenas comienza. Lo escuchamos. Evidentemente están unidos por la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo sobre los crímenes transnacionales, que no solamente son de la droga, sino también de otra serie de actividades conexas, en el que evidentemente este personaje está incluido según las acusaciones que corren en varios estados. Ahora, el hecho más grave, a mi juicio, y el error más grave que ha cometido el régimen, es haber designado que es un agente oficial de ellos. Porque entonces ya esto no es solamente un personaje dudoso, etcétera, sino que es una parte operativa de un régimen que ya ha sido calificado como al margen de la ley. Embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está de tiempo, le ruego permanezca con nosotros unos minutos más, porque ciertamente, bueno, se ha tejido toda clase de especulaciones en torno a, bueno, la posibilidad de que este ciudadano finalmente llegue a los Estados Unidos y pueda ofrecer toda clase de detalles acerca del entramado que, bueno, llega a países como Colombia, sabemos que Turquía, probablemente Irán, las implicaciones de una situación de esta naturaleza. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, la posición que ha asumido la comunidad internacional con relación a nuestro país a la luz de los últimos acontecimientos, esta estrategia que ha tejido el equipo que acompaña a Nicolás Maduro para tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, que pasa por un esquema de sobornos, lo que se denominó como la operación Alacrán a principios de este año, recientemente por la designación de un Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución, y en las últimas horas la toma del control de un partido como Acción Democrática. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, y comentábamos con él el impacto que puede tener la posible extradición de este empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. Nos enteramos el fin de semana que también tiene cédula venezolana, que tiene pasaporte diplomático, además es agente del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Se trata de un ciudadano investigado por sus actividades ilícitas o posibles actividades ilícitas en Ecuador, en Colombia y en los Estados Unidos como mínimo. Y hay que sumar a países como Turquía, Irán y Rusia. Yo les daba la inquietud, embajador, sobre este tema, porque hemos visto, el movimiento de los gobiernos de estas naciones vinculadas al régimen venezolano para evitar que este ciudadano da la impresión que por su importancia llegue a los Estados Unidos y ofrezca toda clase de detalles. Eso El Tiempo de Bogotá, que ha hecho seguimiento a este tema, decía que es claro que Estados Unidos quiere esa porque cree que es la ruta para llegar a las fortunas ilícitas, y cito, de Maduro y su séquito, y para conocer los movimientos de oro y acuerdos con Turquía, Irán y Rusia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, debe ser, digamos, el elemento fundamental para desmontar un entramado sobre todo de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Que empieza un poquito antes, porque este señor viene acá de la mano de la senadora Piedad Córdoba. Yo creo que esto tiene unas implicaciones tan importantes que habrá que seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en Cabo Verde. Me imagino que deben estar ejerciendo cualquier tipo de presión y cualquier tipo de mecanismo para tratar de ablandar las decisiones de una isla que, por cierto, en el ranking mundial de los regímenes más democráticos del mundo, ocupa un puesto muy alto, el puesto 27. O sea, es un país que se diferencia de muchas naciones que son ambiguas en esa materia, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero también Cabo Verde tiene también una relación muy, muy estrecha por intereses económicos, tienen que ver con la navegación, con los barcos, con los propios Estados Unidos y con Europa. Ellos son parte también de la Unión Lusa, de todos los países de habla portuguesa. El gobierno de Portugal tiene también una relación muy particular con ellos. Yo creo que este es un capítulo que tal vez puede ser hasta un capítulo final de esta tragicomedia, ¿no? Porque evidentemente si ocurre, digamos, la entrega a las autoridades americanas de este prófugo de la justicia, usted conoce como el sistema en Estados Unidos, que es un sistema bastante flexible, que en la medida que usted coopera, disminuye la pena sobre ti. Y si no cooperas, bueno, prácticamente todos esos delitos te pueden conducir a un encarcelamiento de por vida en Estados Unidos. Frente a esas alternativas, la reacción humana es muy claramente decir lo que en la jerga se dice cantar como un canario. Y ese canto del canario, tendría unos impactos no solamente aquí, sino también más allá, en muchos, porque pondrá en evidencia una trama que no necesariamente es legítima, sino más bien podríamos decir que es una trama putrefacta. Ahora, embajador, ayer escuchábamos declaración, y aprovecho este contacto para preguntarle al respecto, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que, bueno, si el régimen de Nicolás Maduro
se lo pide, está dispuesto a enviar gasolina a Venezuela. Evidentemente no será gratis, pero yo le pediría un comentario al respecto, porque, bueno, el gobierno norteamericano, la comunidad internacional encendió las alertas ya cuando se establecieron estos acuerdos con Irán, con el fin de tener acceso a combustible, el impacto que puede tener que el gobierno de México decida, bueno, cruzar esa línea, incluso pasando por encima de las sanciones contra el régimen venezolano, tal y como lo aseguró el presidente López Obrador. Lo escuchamos. Yo prefiero no hacer comentarios sobre ese bizarro personaje, porque no sé si él siempre mide exactamente las consecuencias de sus actos o de sus palabras. Yo creo que ya ha demostrado en más de una ocasión con el manejo de la crisis del COVID lo errático que es. Vamos a ver cuál es la situación, cada quien especula en este momento, vamos a ver cuáles son los resultados y tener un poco de paciencia para ver cómo se desenreda estos hilos que estamos viendo que ya han llegado a un nivel difícilmente imaginable. Acepto que no quiera opinar sobre López Obrador, pero tengo que preguntarle, embajador, porque es que los nexos entre el régimen o este entramado que han establecido en Venezuela con México son evidentes. Es decir, el caso de Alex Saab llegó a ese país, las autoridades determinaron que vendía alimentos descompuestos a Venezuela con sobreprecio. Ellos en su momento decidieron bloquear y más tarde desbloquear sus cuentas. Una empresa de ese país sin experiencia en materia petrolera, bueno, estableció una especie de acuerdo de intercambio de dinero, de alimentos por petróleo. Yo le pediría un comentario, no sé si esta posición que ha asumido el gobierno mexicano responde a esos temas. ¿Qué opina usted? Bueno, yo la única pregunta que yo le devuelvo es hasta qué punto México puede enfrentarse a los Estados Unidos dentro del esquema que tiene de la ALENA, del acuerdo comercial con ellos. Yo creo que esto es más un recurso retórico que una intención real, porque ¿cuáles son las ganancias? Las ganancias de vender de algunos barquitos de gasolina a un régimen que está en sus estertores, compensa lo que puede significar una modificación completa en los patrones de relaciones comerciales con Estados Unidos. No sé, la verdad es que me parece tan irracional que por eso prefiero no comentar. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Embajador Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com expresando opinión y análisis acerca de la posición que ha asumido la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país y los últimos acontecimientos que pasan por la designación de un Consejo Nacional Electoral al margen de nuestra Constitución. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y comentábamos con ustedes al inicio el impacto internacional que ha tenido la designación del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Esto pasando por encima de la Constitución y las atribuciones propias del Parlamento Nacional. Y uno de los detalles que más ha llamado la atención tiene que ver con la designación de la magistrada Indira Alfonso al frente de esta institución, la misma que anuló la voluntad popular expresada para la elección de diputados indígenas en nuestro país, con una decisión de 2016 que hasta la fecha no ha sido resuelta. Nos acompaña uno de los diputados indígenas de la Asamblea Nacional, Rommel Guzamana, por los estados Apure y Amazonas, además presidente del Parlamento Amazónico de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, Ichelema Petani, Nayuari, Ana y Pana. De verdad que esto es un tema que se ha convertido en un clásico, donde están premiando a una persona, a una ciudadana venezolana, que de paso es venezolana, y que a lo mejor tendrá cultura indígena, y que a lo mejor sus condescendientes también tienen la mayor parte, ¿verdad?, de establecer los parámetros correspondientes que algún día la historia le va a cobrar. La magistrada Indira Alfonso, la verduga, la que le cortó la cabeza a los 3 diputados del estado Amazonas, la que dejó sin representación, lo cual también omite una causal de delitos en cuanto no solamente la sala electoral, que en aquel momento no hubo pronunciamiento claro, solamente hubo algo vertiginoso. Todas las salas electorales han omitido delitos por omisión, porque era justamente discutir un Estado federativo. Jamás respondió las causas o los autos que nosotros le hacíamos en las solicitudes, en los escritos que metíamos. Nunca dieron la cara, nunca respondieron. Ellos, por supuesto, violaron el debido proceso, violaron la intención de la defensa. No hubo juicio en el caso de Amazonas. Como te repito, las 5 salas electorales violaron, han cometido delitos por omisión por el Estado federativo, sin dejar representación no solamente un pueblo, sino también una nación. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle a usted, en sus redes sociales fue francamente duro con relación a este tema, el impacto que una situación de esta naturaleza puede tener y la estrategia de los diputados de la Alternativa Democrática frente a una situación de esta naturaleza, que pasa, por cierto, por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer de arrebatar los símbolos de Acción Democrática para entregarlos a Bernabé Gutiérrez, cuyo hermano forma parte de este nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo siempre estuve pensando de que habría un golpe, pues para nadie es un secreto que se lo hicieron al propio Carlos Andrés Pérez, se lo hicieron a Piñero Ordaz, y el último golpe que le dieron, de acuerdo a la historia venezolana, en las propias campañas electorales, Alfaro Ucero. Esto no es nuevo en Venezuela, esto siempre ha sido una corriente de que ellos han tenido componentes, pero esto ya se salió del carril. Fíjense que nosotros, una historia, ¿no?, de cuando nosotros le solicitamos a la directiva de la Asamblea Nacional en el año 2016 la reincorporación inmediata, taxativa, de los 3 diputados de Amazonas. Y en aquel momento yo solicité de que los diputados con mayoría calificada deberían de destituir inmediatamente, ¿verdad?, a Nicolás Maduro de la presidencia, ya que tenía unos delitos tipificados y que no había una coacción por parte de la Comisión de Política Interior
hacia las instituciones internacionales y que los diputados de Amazonas deberían en ese asunto alegar, por supuesto, la desincorporación, que era un acto ínfimo y que era de toda nulidad, por supuesto, que te lo digo, porque ahí estaba la directiva que procedía a Acción Democrática y lamentablemente ellos hicieron también caso omiso. O sea, es un problema que primero se podía resolver administrativamente. Segundo, que ellos, la Asamblea Nacional tiene, ¿verdad?, o consta de una asesoría jurídica y que por lo tanto ellos tenían que pronunciarse y no lo hicieron sino a finales de 2017, comenzando 2018, donde yo solicité la incorporación y que además que lo hice personal. O sea, te digo esto porque, bueno, siempre ha habido, ¿verdad?, enlaces, ha habido prácticamente ha habido lo que llaman las conversaciones, porque no solamente estamos hablando de la historia de esos personajes, sino que también pudieron implementar de que los 3 diputados del Estado Amazonas no se incorporaran. Y esto no lo digo con un acto de decir de que ellos también pues fueron colaboradores, sino que debieron más bien de sustentar ese problema antes de que ocurriera algo mayor. Yo de verdad que eso quedó marcado pues en la historia de los 3 diputados de Amazonas, que por los 3 diputados de Amazonas ahora corresponde a la historia de definir de que la Asamblea Nacional entre en desacato. Solamente quiero aclarar ese punto allí, de que que ellos siempre no sé, estaban como que jugando pues a la desincorporación netamente. Es decir, diputado, en su opinión, ¿usted cree que han subestimado desde los partidos de la alternativa las intenciones del chavismo? Es decir, luego de establecer toda clase de conversaciones durante estos años. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Sí, porque lo que pasa es que lo que querían hacer les salió mal. Pues yo de verdad que, te repito, María Alejandra, esto es lo que está pasando en el país. No es algo que tal vez haya sido casualidad. Ha venido pasando en otras veces, las negociaciones, el contacto, las conversaciones. Nosotros hemos emitido, pues a través de la Comisión de Postulaciones, una estrategia para que eso se dé, pero nunca llegó a buenos resultados. Siempre había tergiversado por algunas decisiones de los partidos políticos. Yo soy un soldado más, soy un diputado que viene de Amazonas, que viene del interior, pero que sin embargo nosotros no tomamos las decisiones porque nosotros somos de línea política. Por lo tanto, para terminar el tema, yo simplemente digo que los errores en política los pagamos muy caro. Nosotros no supimos decidir y bueno, por ahora tenemos una gran problemática para solventar lo que es encarar la problemática, así que los venezolanos vean esto con una decisión firme y que sin embargo, bueno, nosotros como soldados no vamos a dejar a los venezolanos solos. Ahora, ¿ha expresado usted esta preocupación, diputado, a la dirigencia de la Alternativa Democrática, la actual Junta Directiva? Porque lo que se ha dicho es que van a continuar con el trabajo del Comité de Postulaciones en el cual han incorporado a diputados del PSUV. ¿Ha expresado usted estas preocupaciones? Bueno, mira, para salir de una decisión como esta, había una intención democrática de los partidos democráticos, de la Asamblea Nacional Democrática, y ya vemos cómo el propio PSV rechazó pues esas intenciones, inclusive están apostando en contra de los venezolanos, y que sin embargo la que se lleva la peor ruptura somos nosotros, porque van a decir que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, que nosotros estamos tomando malas decisiones, pero sin embargo nosotros nos mantenemos firmes. Obviamente que lo que dice nuestro presidente Juan Guaidó es que nosotros no vamos a unas conversaciones
de negociaciones con el régimen, estando Nicolás Maduro y estando, por supuesto, los que han vendido Venezuela. Nosotros no podemos ir a esa situación y por supuesto que es una preocupación porque nosotros ya estamos terminando el periodo de la Asamblea Nacional, ya el periodo legislativo, y por lo tanto vemos con muchas ansias el querer de hacer, ¿verdad?, de buscarle una salida totalmente a esto, que es netamente política y que es una salida donde nosotros tenemos que implementarla inmediatamente y tiene que ser con la conformación del gobierno de emergencia nacional, que es una salida, no es una salida gestionaria, pero es que es una salida de impacto inmediato por las razones que te acabo de explicar. Diputado, conversando con otros dirigentes de la alternativa, ellos no descartan invocar el principio de continuidad administrativa en el caso concreto de ustedes en la Asamblea Nacional, si es imposible celebrar elecciones transparentes en nuestro país. ¿Qué opina usted ante una posibilidad de esa naturaleza? Mira, hay varios elementos. Yo, como diputado desincorporado en aquel tiempo, y ahorita en la actualidad incorporado, pero bajo unas influencias de que el régimen ha puesto. En este país no puede haber una cohabitación con el régimen. O sea, no pueden haber posturas, pues, ¿verdad? Así como lo están haciendo algunos, por ejemplo, Goyo Noriega, que lo está haciendo con el régimen, el mismo Parra, ahora Bernabé Gutiérrez. O sea, nosotros no podemos ir así. Yo creo que más bien hay que hacer un llamado a la unidad y que nosotros implementemos. Lo único que tenemos es que tenemos una dirigencia representada por el G4, representada por el propio presidente Juan Guaidó, y que bueno, que nosotros sigamos, ¿verdad?, al llamado que está haciendo el presidente Juan para solventar vicisitudes que están ocurriendo en estos momentos. Diputado, no quiero desaprovechar la oportunidad porque usted tuvo una intervención muy dura recientemente en la Asamblea Nacional, en una de las sesiones virtuales que ustedes vienen celebrando a propósito de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Y usted denunciaba la presencia de grupos armados, la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, incluso Hezbollah, en connivencia con efectivos de la Fuerza Armada venezolana. Yo le pediría un comentario al respecto porque, bueno, contra eso también entiendo ustedes están luchando para alcanzar el objetivo final, que es la transición a la democracia de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, para nosotros construir a Venezuela, que puede hacer por el sur, como lo fue una vez Puerto Ordaz, una ciudad muy muy bella, hermosa, productiva, donde están todas las empresas de aluminio. Bueno, así tiene que ser Amazonas. Amazonas tiene un potencial de desarrollo increíble, no solamente mineros, también acuíferos, el aire, o sea, el oxígeno, perdón, es algo muy 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 bonito en desarrollo, pero que sin embargo no podemos desarrollarlo porque, bueno, ahí está el Hezbollah, ahí están las Fuerzas Armadas. Yo en mi intervención estuve diciendo que, bueno, que las Fuerzas Armadas tienen una tasa que cobran en dólares, montan alcabalas juntos, bueno, es un sinfín. Pues nosotros no queremos quedar como Colombia, pues, o como otros países que han tenido la guerrilla, donde hay que negociar en otras partes. Nosotros tenemos una propuesta, la transición, María Alejandra, la transición va, la transformación del gobierno de emergencia nacional va, eso es uno de los temas que está, pues, en el tapete. Nosotros hemos denunciado todo lo que digo para Amazonas, buscar el oro, amañar, el Hezbollah, bueno, todo, porque Amazonas es una mina de oro, es el estado más rico del mundo y queda en Venezuela. Pienso que la guerrilla, bueno, ahí cada quien está metiendo la mano. Muchos mafiosos del gobierno, del régimen, han hecho negocios. Bueno, y los indígenas allá ya no pueden hacer vida activa, sin nada. O sea, no se pueden navegar por el río Orinoco. Todos los puertos están siendo custodiados por la guerrilla, las vacunas, controlan a la gente.
reclutan muchachos jóvenes indígenas, ya no hay escuela, hay draga, los únicos que pueden navegar son los guerrilleros, o sea, bajo el manto, por supuesto, de las Fuerzas Armadas Nacionales, y eso es totalmente peligroso. Bueno, yo entiendo que cuando usted hizo la denuncia estaba recogiendo, la inquietud de el pueblo indígena y en general de los ciudadanos de la región, ¿correcto? Repite la pregunta, por favor. No, diputado, que usted hacía la denuncia en nombre de aquellas personas que han expresado preocupación por estos temas, ¿correcto? O usted, la inquietud que yo tenía al escucharlo es, ¿usted ha visto en persona, digamos, la actividad de estos grupos? ¿Qué puede decirnos? Sí, no, por supuesto. Nosotros hemos ido donde están las minas y el resultado ha sido desastroso, totalmente desastroso. De hecho, en Tiendita, estuve yo por Bolívar, hay una destrucción masiva de la selva amazónica, pero en Amazonas la destrucción es el doble que Santa Elena, que Tiendita. Entonces, bueno, mira, eso es algo horroroso. O sea, da tristeza ver cómo se están deforestando los árboles y que están haciendo casinos, que están haciendo burdeles, cómo están haciendo, bueno, de todo en esa selva amazónica, y de verdad que nosotros hemos denunciado esto en la ONU, en la OEA. Bueno, nosotros ahora que lo que falta es hacer una gran asamblea, lo cual nosotros no hemos podido hacer, porque bueno, si hacemos una asamblea en Aucana, donde está ahorita el laboratorio de drogas, ¿verdad?, y la venta de coca y la siembra de coca y la extracción del oro y el estaño, bueno, posiblemente hayan muerto o puedan acabar con las comunidades indígenas que están adyacentes a la comunidad, como en Ceguera, Cuau, Sipapo y el Orinoco Medio. O sea, es imposible ahorita la defensa de los pueblos indígenas, que sin embargo hay comunicados donde ellos dicen que la guerrilla no tiene que estar allí. Pues. O sea, el combustible ya colocaron guayas de acero entre Colombia y Venezuela para pasar el combustible. Y eso lo sabe las Fuerzas Armadas, eso lo sabe el régimen, y absolutamente, bueno, el indígena queda desprovisto, pues, sin garantía de ningún tipo, y por supuesto violando lo que es la parte de la afluencia del Orinoco y la frontera. ¿Esto lo ha visto usted, diputado? ¿Estas defensas que han colocado en la frontera de Venezuela? Sí, eso está allí. De hecho, te digo que mataron a Olga Hernández, una indígena, dirigente indígena, que los denunció a través de Twitter, y allá en una población llamada Nariño le dieron 8 plomazos, 8 disparos. La mataron y por supuesto eso quedó así, pues. Y le dijeron que era por meterse con la guerrilla y el Hezbollah. Bueno, que para nadie es un secreto. Nosotros allá hay de todo. Allá aterrizan los aviones. En tiempos de cuarentena han ido aviones que vienen de otras partes del mundo a buscar el oro y se van. Y absolutamente nadie dice nada. Entonces, es una preocupación que hay. Y bueno, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir rescatando lo que nos queda del estado de Amazonas. Porque ahora es que hay. Amazonas tiene cantidades de cerros, ¿verdad?, que son parques nacionales, pero que sin embargo la guerrilla tiene campamentos en esos cerros que son parques nacionales, por ejemplo, en el Duida, en el Marahuaca, en el Yapacana, en el Aucana, en Parima B, Parima A y E, y todos los cerros que están en las afluencias del río Ventuari, donde están todos los campamentos que siempre han existido, y que por supuesto Manapiare es el municipio donde se encuentran los campamentos, es el municipio más bello que tiene el estado de Amazonas, pero eso ya está totalmente acabado. Ya los indígenas no aguantan. De hecho, ellos se mantienen en matrimonio, ¿verdad?, con los indígenas para obtener nacionalidad venezolana. O sea que todo es una anarquía, no hay un control, y lo que hay es desvivencia, pues, por parte de los pueblos indígenas que reclaman el territorio. De hecho, nosotros para el 12 de octubre, ¿verdad?, siguiendo con los proyectos que tenemos nosotros para recuperar el Estado y nuestro territorio, nosotros vamos a darle un rechazo a la demarcación de las tierras. Nosotros no queremos demarcar nuestro territorio.
Eso viene de la parte comunista, eso nunca se cumplió, eso está en la Constitución. Muchísima gente ha muerto por demarcar las tierras y lamentablemente lo que se obtuvo fue una parcela en el estado de Anzoátegui, más nada. Entonces nosotros, a raíz de esa descontinuación, ¿verdad?, y que el comunismo ha dañado mucho a los pueblos indígenas, nosotros lo que queremos es el reconocimiento absoluto del territorio. O sea, nosotros vamos a solicitarle al presidente Juan Guaidó es que proteja jurídicamente el hábitat dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Y así nosotros podemos solicitar a través de convenios internacionales la expulsión inmediata de los terceros, en este caso sería la guerrilla, el Hezbolá, y poner en control a las Fuerzas Armadas Nacionales. Diputado Rommel Guzamana, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, diputado indígena a la Asamblea Nacional por los Estados de Apure y Amazonas, es presidente del Parlamento Amazónico de la Asamblea. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y al cierre comento información de interés. El Tiempo de Bogotá. Bueno, en Colombia siguen de cerca el caso de Alex Saab, empresario barranquillero. Dice que, bueno, él ha contratado a un poderoso abogado para frenar su extradición. Y comento parte de la nota. José Manuel Pinto Monteiro ha defendido a narcos y a lavadores. Evalúa apelar la solicitud de los Estados Unidos. Dice el Tiempo, el colombiano Alex Saab, capturado el pasado viernes en Cabo Verde por solicitud del gobierno de los Estados Unidos, contrató a un polémico y poderoso abogado para intentar frenar su extradición. Se trata de José Manuel Pinto Monteiro, quien este martes le confirmó a medios locales que evalúa la apelación formal a la detención preventiva de Saab, señalado testaferro, dice la nota de Nicolás Maduro. La estrategia de Pinto Monteiro, aseguran más adelante, estaría basada en el hecho de que la circular roja que sirvió para justificar su detención fue emitida un día después de su arresto. Sin embargo, fuentes federales aseguran que la diferencia de fechas se debe a cambio horario entre Estados Unidos y Cabo Verde. En cualquier caso, el abogado que Saab contrató es un fuerte y polémico jugador en el mundo del derecho. Es información, una nota que publica, insistimos, el Tiempo de Bogotá. Nosotros nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.